La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-19 ha tenido profundos efectos sobre el sistema de educación a nivel global, no habiendo los Estados Unidos escapado de tal influencia. Este trabajo analiza algunos de dichos efectos y cómo han impactado en la comunidad educativa, incluyendo profesores, estudiantes y el medio ambiente. El trabajo se apoya en algunos artículos pedagógicos y científicos quienes tienen que ver con la pandemia y el sistema educativo norteamericano, pero también incluye algunos ejemplos de casos reales que he encontrado como profesor, quien ha tenido que enseñar en formato presencial durante la pandemia. Como consecuencia de dicha imposición del sistema, acabé por enfermarme con el virus de COVID-19 y no pude continuar enseñando durante el resto del año académico debido a los problemas de salud experimentados como resultado de este terrible virus. Según un informe que la Oficina de los Derechos Civiles del Departamento de Educación estadounidense ha hecho público, the Department's Office for Civil Rights, OCR, la llegada tan inesperada de este virus creó efectos devastadores en las escuelas estadounidenses, además de sus efectos sobre la economía y sobre todo la pérdida de vidas. Y cito de este informe en inglés: As is well known, COVID-19 upended classrooms and campuses across the country at a time as the pandemic's devastating effects were being felt in our nation's economy and loss of life. Tristemente, de acuerdo con un informe publicado por la agencia de noticias CNN, en los Estados Unidos, más de 37 millones de personas han sido infectadas con el virus SARS-CoV-19 y más de 600,000 personas han fallecido desde el principio de la pandemia. Aún más, este virus ha afectado desproporcionalmente a las personas pertenecientes a distintos grupos socioeconómicos. Al principio de la pandemia, con el mandato de quedarse en casa, muchas escuelas convirtieron la enseñanza de modo presencial en modo virtual, pero esto se hizo sin tener en cuenta el impacto que dicho cambio tendría sobre la población estudiantil y los profesores. De acuerdo al mismo informe proveído por el Departamento de Educación, la Oficina de los Derechos Civiles de los Estados Unidos, hay algunas observaciones interesantes al respecto. El virus SARS-CoV-19 ha hecho aún más difícil el acceso y la oportunidad a la educación para numerosos estudiantes minoritarios de raza, etnicidad o con discapacidades y sobre todo afroamericanos. Estas dificultades incluyeron barreras tecnológicas que problematizó que los estudiantes fueran exitosos en las clases virtuales. Por lo general, la mayoría de los estudiantes encontraron problemas de salud mental y no tenían ni los recursos ni la estructura de contención que generalmente sí estaban disponibles en las escuelas antes de la pandemia. Los efectos negativos de la pandemia se han sentido sobre todo en las poblaciones étnicas y raciales de color y los latinos en los Estados Unidos. Por ejemplo, aunque la población afroamericana representa solo el 14% de la población de los Estados Unidos, este grupo ha sido afectado mucho más por el virus COVID-19 y la pandemia que otros grupos, y esto es porque han sido considerados essential workers o trabajadores esenciales. En español, por ejemplo, eran empleados de hospitales, gasolineras, almacenes u otros lugares donde no se requiere mucha educación formal. Sin embargo, estos trabajos eran vitales para el funcionamiento de la sociedad en general. Y cito: throughout the pandemic, Black and Latinx adults have disproportionately faced higher risk of contracting COVID-19.
along with the disproportionate likelihood of hospitalization and death, not because they were more likely to be called to the pandemic's front lines as essential workers. Muchas de las personas que eran parte de los trabajadores esenciales se enfermaron e incluso murieron, porque estaban más expuestas al virus. Por otro lado, otros trabajos como los servicios financieros, bancarios, servicios de asistencia al cliente, ingenieros, eran trabajos que se podían hacer de manera virtual o long distance, como se llama en inglés, en línea, y las personas podían trabajar desde su casa y estaban más protegidas ante el riesgo de contraer el virus. De acuerdo a una encuesta por el Centro de Research Pew de los Estados Unidos, el 62% de los trabajadores que tienen estudios superiores de un bachillerato o magister o doctorado u otros diplomas dicen que su trabajo puede ser hecho de modo virtual, mientras solo el 23% de los trabajadores sin estudios universitarios pueden hacer su trabajo de manera virtual. En cambio, las poblaciones minoritarias antes mencionadas no tenían este lujo y se encontraron mucho más expuestos al virus COVID-19. Como resultado, muchos niños afroamericanos y de familias minoritarias perdieron familiares tristemente, lo que hizo que les resultara más difícil poder enfocarse en los estudios. Empezando con el otoño 2020, algunas escuelas decidieron regresar a la enseñanza presencial porque para los padres de algunos estudiantes la enseñanza en presencia o face-to-face, como se la llama en inglés, provee un rendimiento superior en el aprendizaje para los estudiantes y también contribuye a su bienestar físico y emocional, lo que yo estoy de acuerdo, pero todavía había esta pandemia y las personas morían y había un riesgo en la salud de todos, de los profesores, de los estudiantes, de los padres. Bueno, sin embargo, los grupos minoritarios quedaron rezagados con respecto a la población blanca en lo que se refiere a asistir a clases en presencia. Por ejemplo, solo el 36% de los afroamericanos y latinos asistían a clases en presencia en 2020 en comparación con los estudiantes blancos, quienes conformaban el 58% de este grupo, según el informe del Departamento de Educación estadounidense. Los motivos de esta disparidad son en su mayoría económicos. Por ejemplo, el año pasado tuve un contrato de un año enseñando en la Universidad Estatal de Bowling Green, en Ohio. Y debido a los cortes en los fondos que venían del Estado, porque estos fondos tenían que ir a luchar contra la pandemia, como alrededor de 20% de los docentes perdieron sus trabajos, yo era uno de ellos. Y entonces fíjese que en medio de la pandemia tuve que dedicarme a buscar otro empleo y encontré un puesto como maestro de español en una escuela privada católica. Y aunque en el otoño 2020 el estado de Ohio registraba un número récord de personas que tenían COVID-19, por ejemplo, en noviembre este número era de 10,000 casos registrados diariamente, según Jamie Lynch de CNN, y aunque la mayoría de las escuelas la enseñanza era en línea, en la escuela donde encontré trabajo, los padres demandaban que sus hijos e hijas aprendieran en presencia y la administración tenía que cumplir sus pedidos porque ellos pagaban. Era una escuela privada. Como resultado, en medio de la pandemia en estas escuelas donde la enseñanza era presencial, los profesores y los estudiantes tenían que llevar mascarillas 8 horas diarias, lo que hacía el trabajo más difícil y afectaba la salud general de los profesores. Además, los profesores de esta escuela tuvieron que también atender a los estudiantes que asistían a la clase de una manera virtual, mientras enseñaban a la mayoría de los estudiantes en presencia, lo que hacía el trabajo mucho más estresante. En esta escuela donde enseñaba yo, la mayoría de los estudiantes eran blancos,
había algunos estudiantes minoritarios también que incluían afroamericanos, latinos y asiáticos. Pero la matrícula de esta escuela era de $12,000 al año y solo para que tenga una referencia, esta suma es el sueldo que en los Estados Unidos una persona gana trabajando en una gasolinera en un año. Como he mencionado antes, estos trabajadores de sueldo mínimo suelen pertenecer a minorías étnicas, entonces no debe sorprender que los padres minoritarios no podían permitirse mandar sus hijos a una escuela con modalidad presencial por motivos económicos. Un estudio de McKinsey & Company citado en este informe del OCR establece que por esta razón muchos estudiantes minoritarios quedaron atrasados en sus estudios y aprendizaje, especialmente en cuanto a las matemáticas. Otro grupo minoritario que ha sido afectado por la pandemia fueron los estudiantes de inmigrantes, para quienes el inglés es el segundo idioma. Estos estudiantes no podían interactuar con sus compañeros virtualmente de la misma manera que cuando estaban en presencia. Además, debido a que muchas escuelas enseñaban de manera virtual, estos estudiantes no tenían la oportunidad de aprender la lengua inglesa por inmersión o de interactuar con sus compañeros. A pesar de que el inglés no era su lengua materna, los profesores tenían las mismas exigencias para las materias y eran en inglés. Entonces, siendo estas las mismas, los mismos requerimientos para los estudiantes estadounidenses angloparlantes. Según un artículo de la Universidad de Harvard publicado el año pasado titulado «Es el tiempo de arreglar el sistema educativo estadounidense», estas desigualdades entre los estudiantes blancos de los Estados Unidos y los estudiantes de minorías étnicas no deben sorprender. Paul Reville afirma que la pandemia del COVID-19 ha mostrado aún más las desigualdades que habían existido en varios distritos y varias escuelas en los Estados Unidos. Según Reville, las escuelas en este país no son uniformes y las poblaciones más vulnerables tienden a sufrir más en momentos de crisis, como es el ejemplo de la pandemia, porque no tienen acceso a la misma calidad de educación. También en este artículo, Reville afirma que durante la pandemia hubo un proceso de homeschooling, como se llama en inglés, donde los padres se convirtieron en un tipo de profesores y tuvieron que ayudar a sus hijos en diversos asuntos de la enseñanza en casa. Pero este proceso de homeschooling tampoco fue homogéneo. El problema otra vez es que mientras hay padres que están con sus hijos la mayoría del tiempo durante el día y pueden ayudarlos en varios aspectos educacionales, hay otros padres que trabajan durante el día, no tienen el tiempo y carecen de dicha oportunidad de ayudarles con la tarea. En contraste, las personas en buena posición económica tenían tutores para sus hijos durante la pandemia, de la misma manera que estos padres ricos contrataban a personas de las minorías étnicas para ayudarle con la limpieza de la casa. Bueno, un lado más positivo de esta enseñanza virtual ha sido el impacto sobre el medio ambiente y la reducción en particular de gases tóxicos en la atmósfera como el dióxido de carbono y de la polución en general. Según un estudio de la organización The Organization for Economic Cooperation and Development, hubo una reducción significativa en la polución durante la pandemia por el cierre de las empresas y los órdenes de distanciamiento social de stay at home, como se llama en inglés, y la enseñanza virtual. En particular, las emisiones tóxicas relacionadas con el proceso de la producción de energía disminuyeron en un 7% y los de la agricultura en un 2%. En particular, la presencia de menos carros en las carreteras, incluyendo autobuses escolares, contribuyeron a este cambio positivo en las emisiones de gases tóxicos.
Sin embargo, ahí dejamos de contar las ganancias, ya que en realidad hay una mezcla de efectos positivos y negativos sobre el medio ambiente debido a la pandemia. En un artículo titulado Indirect Effects of COVID-19 on the Environment, o los efectos indirectos del virus COVID-19 en el medio ambiente, que analiza este aspecto de la problemática, se menciona que durante este tiempo se ha aumentado la basura y se ha disminuido el reciclaje, lo que ha tenido un efecto negativo sobre el medio ambiente. Mientras es verdad que la enseñanza virtual contribuyó a una disminución de gases tóxicos para las escuelas que se han reunido presencialmente, al mismo tiempo se ha aumentado la cantidad de basura que se produce en los hogares. Por ejemplo, en la escuela secundaria en la cual enseñaba yo, los profesores debían limpiar y desinfectar los escritorios de los estudiantes después de cada clase con desinfectante y después secarlas con toallas de papel. Había 8 clases en un día típico y este gasto de extra de toallas de papel no existía antes de la pandemia. Bueno, estos problemas que he bosquejado sobre la enseñanza estadounidense durante la pandemia no han acabado, tristemente, especialmente con las nuevas variantes del virus y los casos del COVID-19 que están aumentando cada día más en la mayoría de los estados de este país. Muchas gracias por su atención.